La noche se había desatado con tal violencia que el aire parecía vibrar con una oscura energía. La oscuridad no era solo ausencia de luz, era una entidad propia, un manto que envolvía cada rincón de la ciudad, un vacío que se tragaba todo a su paso. El cielo, negro como la boca del abismo, estaba cubierto por nubes gruesas y turbulentas, que parecían respirar, pulsando con una presión sobrenatural, como si el mismo aire estuviera a punto de estallar. No había luna ni estrellas, solo un vacío opresivo que parecía consumir el mundo entero. El viento cortaba como cuchillos fríos, y las luces de la ciudad parpadeaban, como si se estuvieran apagando lentamente, presagiando algo fatal. En medio de esta atmósfera de terror latente, tres jóvenes, Andrés, Mariana y Felipe, se dirigían hacia la casa del Eco, un lugar que había sido olvidado por el tiempo, pero que nunca dejó de vivir en las leyendas. La mansión, aislada en las afueras de la ciudad, estaba marcada por historias macabras. Nadie que entraba regresaba, y aquellos que lo intentaban volvían. Pero ya no eran los mismos. Algunos decían que la casa estaba maldita. Otros hablaban de un asesinato brutal que ocurrió en ella hacía más de 50 años. Sin embargo, lo que todos coincidían era que algo dentro de la casa había quedado atrapado, algo que no quería dejarla. Nadie había logrado salir con vida, y los que regresaron no trajeron consigo más que ecos de desesperación. Andrés, Mariana y Felipe no creían en leyendas, eran escépticos, siempre dispuestos a enfrentar lo inexplicable, pero la curiosidad que los impulsaba los empujaba más allá del miedo. Armados con cámaras y grabadoras, se adentraron en lo desconocido, decididos a capturar lo que realmente ocurría en ese lugar maldito. Pero lo que no sabían era que la casa del Eco no era solo un lugar de terror, sino un portal hacia algo mucho más oscuro, una abominación que devoraba almas y no permitía que nadie saliera. Aquellos que cruzaban su umbral quedaban atrapados en un ciclo sin fin, condenados a vivir el horror eterno de la casa. Cuando llegaron, el aire ya estaba cargado de una presencia extraña, como si la casa misma los estuviera observando, llamándolos a entrar. La puerta de hierro, cubierta por una capa espesa de musgo y maleza, se abrió con un crujido siniestro, como si un ser invisible estuviera despertando de su letargo. Un viento gélido salió de la casa, un viento que no provenía de ningún lugar natural, sino de la propia oscuridad que habitaba en sus paredes. El frío era tan penetrante que sus huesos parecían quebrarse con cada respiración, y el aire, viciado con un aroma a podredumbre, los envolvía, llenándolos de una sensación de asfixia. Dentro, la casa estaba sumida en una oscuridad absoluta. Las paredes, que alguna vez fueron blancas, ahora estaban cubiertas de moho y humedad, y el suelo estaba cubierto de polvo y escombros. Cada habitación estaba vacía, pero a la vez llena de algo, algo que se movía en las sombras, algo que los observaba con ojos invisibles. Un susurro bajo comenzó a llenar el aire, primero suave, casi imperceptible, pero luego se fue intensificando, resonando en sus cabezas, como una voz que provenía de las paredes mismas. ¿Qué es eso?, murmuró Mariana, mirando alrededor, pero no había nada visible. La casa parecía estar viva, respirando, y cada paso que daban se sentía más pesado, como si la propia casa estuviera atrapando sus almas. Andrés, decidido a grabar algo, encendió la cámara, pero justo cuando iba a tomar la primera foto, la luz de la cámara comenzó a titilar y luego se apagó, como si la casa misma estuviera apagando la realidad. Felipe, que hasta ese momento había permanecido en silencio, avanzó hacia el pasillo, atraído por una fuerza invisible. La presión en el aire aumentaba, y un frío mortal lo envolvía, como si la casa lo estuviera envolviendo en su abrazo gélido. Cuando cruzó el umbral de la habitación principal, la atmósfera se volvió aún más densa, como si algo lo estuviera observando. Las paredes, cubiertas de manchas oscuras, parecían moverse, retorcerse, como si algo estuviera intentando escapar de ellas. En el centro de la habitación,
Una silla giraba lentamente, como si alguien invisible la estuviera moviendo. Felipe se acercó lentamente, pero en ese momento la silla dejó de girar y el suelo bajo sus pies se abrió con un rugido profundo. Felipe gritó, pero su voz fue absorbida por la oscuridad. La casa lo había tragado y él desapareció en un instante, como si nunca hubiera existido. Andrés y Mariana, horrorizados, intentaron salir corriendo, pero la puerta por la que habían entrado ya no estaba allí. En su lugar, las paredes se habían cerrado, formando un laberinto sin salida. La casa los había atrapado, y todo lo que podían hacer era avanzar, sin saber qué los esperaba, sin poder salir. El eco de sus pasos se distorsionó, como si la casa estuviera jugando con ellos, repitiendo sus movimientos, haciendo que se sintieran atrapados en un bucle sin fin. Las sombras a su alrededor comenzaron a moverse, alargándose hacia ellos, envolviéndolos. Cada vez que daban un paso, sentían que la casa los absorbía más. Las voces de los muertos comenzaron a susurrar en sus oídos, voces que venían de todas partes, voces que no podían ser ignoradas. Los gritos de Felipe resonaban en la distancia, pero cuando se giraron, no había rastro de él. Al solo había oscuridad. Andrés y Mariana intentaron gritar, pero sus voces fueron rápidamente tragadas por la casa. La sensación de desesperación los envolvía, cada paso que daban los acercaba más a la oscuridad, más al abismo que se extendía sin fin ante ellos. Las paredes comenzaron a cerrarse sobre ellos, aplastándolos lentamente. Las sombras, ahora con formas definidas, comenzaron a tomar forma humana, y las figuras oscuras se movían alrededor de ellos, tocándolos con manos frías, con dedos que se alargaban y se retorcían, como si intentaran arrancarles el alma. Mariana, en un ataque de pánico, intentó correr, pero el suelo, bajo sus pies, comenzó a desintegrarse, y cayó en un abismo negro, arrastrada por una fuerza invisible. Andrés intentó alcanzarla, pero algo lo empujó hacia atrás, y la oscuridad lo envolvió por completo. No podía ver nada, solo oía el eco de sus propios gritos, distorsionados y alejados. Algo lo estaba tocando, algo invisible, algo que lo estaba arrastrando hacia abajo. Las sombras a su alrededor se alargaban, y las voces, que antes eran susurros, ahora gritaban sus nombres, repitiéndolos una y otra vez, como si la casa misma estuviera ansiosa por consumirlos. En el último momento, Andrés vio algo en la oscuridad. Las figuras de Mariana y Felipe, distorsionadas y grotescas, se acercaban hacia él, sus ojos vacíos fijos en él en la casa. Los había devorado, y ahora ellos también lo harían. Las sombras los rodearon, y sus cuerpos se deshicieron, desmoronándose en polvo. La casa del eco nunca dejaría ir a sus víctimas, nunca.